Isaías 14, versículo 12. Dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. No sé si usted sabe a quién hace referencia, ¿verdad? Este pasaje, estos versículos. Los que están en el taller del día sábado debiesen saber porque lo vimos hace una clase atrás. Pero esto es un versículo que hace referencia a Satanás, ¿verdad? En su fase previa, antes de ser el adversario, el diablo, que eso significa diablo, ¿verdad? Satanás, adversario, enemigo. Y, y está este relato eh, en la historia espiritual, podríamos decir. Casi todos concuerdan en que ocurrió este evento antes de la creación del mundo. Y es que había un ángel, un querubín protector, que fue expulsado del cielo. ¿Por qué? Porque pecó de la manera en que leímos acá. Dice que acá se le describe como lucero, hijo de la mañana. De aquí viene, lucero viene, ¿cierto? El nombre Lucifer, que usted también conoce y puede saber que se refiere al diablo. Y dice que este ser, que era un ángel, ¿verdad? Un ángel importante en el cielo, fue expulsado y fue cortado de ahí. Y dice: ¿cómo caíste del cielo? Oh, lucero, hijo de la mañana. Y ahí se describe el pecado que cometió contra Dios. ¿Cómo era el reino de los cielos o este reino espiritual previo a la rebelión de Satanás? El reino de Dios, ¿verdad? ¿Cómo es un reino? En primer lugar, obviamente, hay un rey. Si hablamos de un reino es porque hay un rey. Esa es la forma en la que se gobiernan los cielos. Hay una teocracia. Dios gobierna, Él está en su trono. Y dice que apareció este sujeto y dice: yo quiero subir y quiero ser igual a este Altísimo. Me sentaré en lo alto, en el cielo, en ese lugar donde Dios gobierna, y yo estableceré un trono en ese lugar y allí gobernaré y quiero ser semejante al Altísimo. Ese fue el pecado de Satanás. Ese fue el pecado de este ángel. Miró la gloria de Dios, miró a este rey que gobernaba y que todo era conforme a su voluntad, un lugar perfecto donde todo era conforme a lo que Dios decía y anhelaba, y él decide, ¿verdad?, rebelarse, entrar en rebelión contra su Dios, pero no solo entrar en rebelión, sino que además él quiere establecer su propio trono. Este pecado, ¿cierto?, de establecer su propio trono, en primer lugar, es un pecado en contra de la autoridad de Dios. Porque si Dios es la autoridad y Él quiere también establecer un trono, está diciendo: yo quiero sobreponerme a esa autoridad. Es un pecado contra el que tiene toda la autoridad, toda la potestad, todo el dominio. Nosotros cuando cantamos al Señor: sean tuyos los tronos, los dominios, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A Él pertenece la gloria y la autoridad. Y este ser maligno, ¿verdad?, que en ese momento entró en él esa ambición, anhelaba también esa autoridad. Entonces, en primer lugar, es un pecado contra la autoridad de Dios. En segundo lugar, es un pecado de altivez o de orgullo, ¿verdad?, de querer sentir él los loores que se le dan a Dios, los atributos que se le otorgan a Dios en el cielo, de donde gobierna el Dios eterno, el único Dios verdadero, al Dios al que nosotros adoramos. Él recibe toda la gloria, toda la adoración, todos los loores. Hay ángeles, hay seres vivientes, hay criaturas. Cuando vemos las descripciones de las visiones celestiales que están en Isaías, que están en Apocalipsis, vemos cómo este ser rodeado de luz, ¿verdad? Y hay ángeles, y hay seres vivientes y seres que para nosotros son extraños, que son criaturas celestiales y le dan gloria a Dios, le dan la adoración a Dios. Entonces, este ser, este lucero de la mañana, de alguna manera también comete este pecado de querer elevarse y sentir, ¿verdad?, esa misma admiración y producir en otros esa admiración que es producida por Dios de forma natural. Dios, Él, por ser Dios y por ser quien es,
solo por su naturaleza eterna y maravillosa, Él produce admiración. No es que Dios quiera parecer o quiera, no sé, que nosotros tratamos de vestirnos bien o de parecer, de tener cierto, el cortarnos el pelo o arreglarnos, etcétera. Dios, por su naturaleza misma, Él produce admiración. Si usted no se hiciera ningún arreglo, viniera acá como se levantó en la mañana, no produciría ningún tipo de admiración, ¿verdad? Nuestra naturaleza, sin todas las cosas que podemos hacer para vernos mejor, no generamos nada, pero Dios, solo por ser Dios, genera este ambiente de adoración, de glorificación, de exaltación, de loores, de decir santo, santo, santo. Él nos escribe ahí en un texto donde, ¿cierto? Como muestran en la televisión cuando al público le ponen un letrero, aplausos, y el público aplaude, ¿cierto? Y eso no sale en la cámara, solo se escuchan los aplausos ahí en el programa. Dios, por ser Dios, estos ángeles y todas estas criaturas le dan la gloria, el tributo y la adoración. Y eso obviamente fue no solo admirado por el enemigo, sino que fue deseado también por él. En tercer lugar, un trono distinto, ¿cierto? Él dice que yo subiré, levantaré mi trono. Un trono diferente significa establecer una voluntad diferente. Quien está en el trono y quien está en el gobierno y en la autoridad sentado en el trono, todo lo que se hace es conforme a esa voluntad, conforme a ese deseo. Cuando nosotros vemos en lo terrenal y hay gobiernos que son autoritarios y no hay democracia, ¿verdad? Y se establece un presidente y ese presidente es un dictador y todo se hace conforme a su voluntad. Si lo analizamos, la única manera, y por eso se llega a establecer dictaduras, porque la única manera en establecer una sola ideología, yo tengo una ideología de cualquier bando, no estoy hablando de política, pero si yo tengo una ideología y la quiero establecer en un lugar, no hay manera que la establezca a mi modo si no es a través de una dictadura. No se puede, porque hay oposición, porque la ley tiene que pasar, ¿cierto?, por otras opiniones, hay distintas visiones, pero si yo llego y quiero que esto es lo mejor para el país y no hay otra manera y esta es la salida, hay que poner un gobierno autoritario y vamos a reprimir y vamos a cancelar otros medios de difusión y en el peor de los casos se asesina a personas que se oponen, ¿verdad? Porque se quiere establecer un solo modelo de autoridad o de normas o de ideologías, etc. Es la única manera. Y por eso que ocurren estos crímenes terribles como, ¿cierto?, son las dictaduras donde se asesina y donde hay diferentes manifestaciones, pero es porque el hombre tiene ese deseo de estar en autoridad y de que todas las cosas sean conforme a su destino. Ahora sabemos que cualquier tipo de dictadura o forma de manifestación va a fracasar porque son sistemas que están fracasados desde sus orígenes porque no están basados en la Biblia, ¿verdad? Sea izquierda, sea derecha, cual sea, ninguna opción obviamente va a ser de luz, todo está basado en ideologías humanas. Ya no quiero hablar de política, pero lo que yo estoy diciendo es que cuando alguien se establece en un trono y quiere que se haga las cosas conforme a su voluntad, solamente hay una voz. Y en el caso de Dios, Él es la autoridad y esa no es una dictadura, es una teocracia, que es el gobierno al que nosotros pertenecemos. Dios gobierna, Él es perfecto, hermanos, Él es eterno, todo lo que Él dice es verdad, todo lo que Él hace es cierto, todo lo que gobierna Dios, Él tiene razón en todo, no se equivoca, Él no es hombre o hijo de hombre para que se arrepienta o para que mienta o para que diga una cosa y después se retracte. Dios, es eterno, es perfecto, su autoridad es por los siglos de los siglos, lo que dice es verdad porque Él es la verdad, de Él emana la verdad, todas sus palabras son ciertas, son manantiales de vida, en Él no hay muerte, no hay sombra de variación, es Dios y Él gobierna. Pero cuando viene un ser diferente y dice, yo quiero establecer mi trono, está diciendo, esa autoridad, esa voz de gobierno, yo no la respeto, no la considero cierta, no la considero como tal, yo tengo la razón y yo quiero establecer mi trono, quiero establecer mi propia voluntad. Por lo tanto, el pecado también del enemigo, ¿cierto?, de Satanás, en este caso fue oponerse a la voluntad y al deseo de Dios. Está diciendo, Dios, tú no tienes razón, yo tengo razón. La forma en la que tú gobiernas no es correcta, yo quiero gobernar porque yo tengo mi propia voluntad. Ese fue, ¿cierto?, podríamos decir, si lo desgloso en tres maneras, el tercer pecado. Y cuarto, puse yo acá, un menosprecio y deshonra hacia el rey que está en el trono. Porque si él, ¿cierto?, dice, no, esto no es correcto, yo quiero establecer mi propio trono, quiero establecer mi propio lugar de gobierno, está diciendo, Dios no vale tanto, no es tan importante, ¿verdad? Porque si él considerara que Dios es realmente Dios y todo lo que decíamos recién respecto a la deidad,
no habría oposición, pero él está diciendo, no es tan importante como todos están diciendo que es importante. No es tan relevante, no merece tantos loores, no merece tanta gloria, no merece tanta adoración. Por lo tanto, es una actitud también de menosprecio, de menoscabo y de deshonra hacia el rey, porque está considerando que su autoridad no es suficiente y es necesario otro trono. Ese es el pecado del diablo. A partir de ese momento, ¿verdad?, empezó la rebelión. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Cuál fue la resolución de este Dios eterno? Dice que lo arrojó desde los cielos. Mire, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. El diablo, hermano, este opositor a nuestro Dios eterno, al Rey de Gloria, fue arrojado desde el cielo. El Señor lo arrojó. Cuando algo se opone a la voluntad de Dios en este reino eterno y perfecto y maravilloso, es arrojado de ese lugar. En el gobierno de Dios y en el reino de los cielos no hay opiniones. Él es el que gobierna. Por lo tanto, expulsa a este enemigo. Mire, veamos lo que dice en Ezequiel, capítulo 28. Es otro pasaje que habla acerca de este ser rebelde contra Dios, que es el diablo. Ezequiel, capítulo 28 y versículo 13. Ezequiel 28, 13 dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornería, topacio, jaspe, crisólito, berilio, onice y zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ese era el diablo antes de ser el diablo. Un querubín rodeado de piedras preciosas, se le describe como un ser magnífico, dice que tenía instrumentos a su disposición para adorar a Dios. Pero me quedo con lo que dice el versículo 13 para pasar al siguiente punto y dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y usted sabe a qué hace referencia ese episodio, ¿verdad? ¿Qué hizo en el Edén este enemigo maligno, que fue hermoso? Fue engañar, ¿verdad?, a Adán y a Eva. Entonces, este ser que había sido arrojado en algún momento de la historia de la espiritualidad, no sé cómo decirlo, porque no es historia, es eterno, dura para siempre, no hay una temporalidad en ello, pero en un momento que fue arrojado, ¿cierto?, a la tierra, y algo ocurre ahí, y es que Dios, a la tierra, imagínense, todos los planetas que existen, todo el cosmos, toda la creación que no conocemos ni el ser humano ha alcanzado todavía a conocer, existe de allí un lugar que se llama la tierra. Allí fue arrojado el diablo, ¿verdad? Y en ese mismo lugar llamado tierra, que es esto, que para nosotros es gigante y somos lo máximo, en realidad somos un grano de arena en toda la creación, en ese mismo lugar donde fue arrojado Lucifer, fue creado el hombre, en el huerto. Entonces Dios decide establecer en ese mismo lugar a donde fue arrojado el que se opuso a la voluntad perfecta de Dios. Dios dice, yo voy a crear en ese lugar a uno que sea conforme a mi imagen y a mi semejanza. Va a ser la tierra, ese huerto llamado Edén, un lugar donde yo voy a crear a seres que en una tierra donde está desordenado, donde está todo vacío, donde hay desorden, donde hay caos, voy a ordenar, voy a crear, voy a hacerlo todo hermoso, voy a poner al hombre allí, a la mujer, van a hacer una generación de criaturas que van a agradar mi nombre, que van a hacer mi voluntad, a diferencia del que fue arrojado antes a la tierra, que no hizo mi voluntad, que se opuso. Estos seres sí van a hacer mi voluntad. Y lo voy a hacer a mi imagen y a mi semejanza. ¿Qué es lo que quería Satanás? ¿Cómo quería ser? Semejante al Altísimo. Y Dios dice, yo voy a crear a unos seres, al hombre y a la mujer, y van a ser semejantes al Altísimo. Obviamente, estamos hablando, y no vamos a hacer el estudio de en qué nos somos semejantes a Dios, pero en nuestra forma de decidir, en crear, en la capacidad que tenemos para expresarnos, etcétera, en autoridad. No vamos a hablar más de eso, pero somos a imagen y semejanza de Dios. Y en ese huerto, ¿quién se dejó caer? El diablo.
el enemigo, la serpiente antigua, Satanás, el adversario, fue y dijo, no puedo permitir que acá se haga nuevamente la voluntad de Dios que me arrojó y voy a ir y voy a entorpecer los planes de Dios. Voy a estorbar nuevamente la voluntad de Dios. ¿Qué ocurrió en ese momento? Usted ya sabe la historia. El ser humano fue arrastrado juntamente con este ser maligno. ¿Cuál había sido su destino? ¿Cuál había sido su castigo? Arrojado del reino de los cielos, fuera del reino. No tienes lugar en este espacio donde se hace solamente la voluntad. No tienes espacio, arrojado. ¿Qué hace el enemigo? Nos engaña, hermanos, y nosotros somos arrastrados con Satanás. ¿Y qué hace Dios? Expulsa del huerto de Edén al hombre y a la mujer. Fuera, en este lugar que yo creé para que se haga mi voluntad, ya no tienen cabida, no tienen lugar. Fuimos lamentablemente arrastrados por este ser maligno, por este ser de mal llamado el diablo. Nosotros como generación y como humanidad fuimos arrastrados al mismo destino de Satanás, hermanos. Lejos de la voluntad de Dios. Estar lejos de la voluntad de Dios es nuestra muerte. No es una opción política diferente. No estamos bajo otro principio ideológico. Estamos en la muerte espiritual. Estar lejos del reino de Dios, estar lejos de la fuente de vida es estar muertos espiritualmente. Y Satanás nos arrastró hasta allí. Cuando nosotros estamos fuera de Dios, no estamos haciendo nuestra propia voluntad solamente. O no, yo no creo en Dios, yo tengo mis propias ideas. Estamos en la muerte. Estar lejos de la voluntad, de la autoridad y del reino de los cielos es estar en muerte espiritual. Y ese fue nuestro destino. Ese era el destino del hombre. Por ser arrastrado con el mismo pecado de Satanás. ¿Qué le dijo Satanás al hombre? Si tú comes de eso vas a ser como Dios. El mismo pecado. Y ese mismo deseo entró en nuestro corazón desde ese día. Querer ser igual a Dios. La altivez, el orgullo. Y al orgulloso, al altivo, Dios lo mira de lejos. Prefiere no tenerlo en ese lugar, fuera de aquí. El que no hace mi voluntad no tiene participación en el reino de los cielos. Y ese es nuestro destino, hermanos queridos, lejos de Dios. Eso fue el pecado original, alejarnos de nuestro Dios, de nuestro Creador, del perfecto, del eterno. Pero mire lo que dice Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. O leamos desde el 12 en adelante. Colosenses 1:12 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hermanos, fuimos arrojados lejos de Dios, fuimos arrojados a las tinieblas, al mismo destino del diablo. Pero ¿qué es lo que hizo Jesús por el perdón de su sangre preciosa, por la cual nosotros hoy tomamos Santa Cena y decimos gracias por tu sangre, Señor Jesús, gracias por lo que hiciste? Lo que hizo el Señor allí, hermanos, fue que nos sacó del destino en el que estábamos condenados por desobedecer y por estar lejos de la voluntad de Dios y por estar con el mismo diablo, en la misma naturaleza, en la misma condición, en el mismo castigo de Satanás. Fuimos arrastrados por él y dice que éramos parte de la potestad de las tinieblas. Potestad significa poder. Había un poder sobre nosotros, había una autoridad sobre nosotros, y esa autoridad era la autoridad del diablo que fue arrojado desde el principio, ¿cierto? Fue echado por tierra y nosotros, adivinen qué, también teníamos la misma condenación. Pero Jesús, por su sangre, dice, ustedes fueron trasladados desde esa potestad de oscuridad y de muerte espiritual al reino de su amado Hijo. Volvimos a entrar al reino, hermanos. Volvimos a entrar a ese lugar perfecto donde se hace la voluntad de Dios. Tenemos acceso a Dios y eso es una bendición espiritual. Eso no tiene que ver con un pensamiento, con una religión. Tenemos vida, hermanos. Tenemos vida espiritual. Fuimos resucitados. Ser parte del reino de los cielos es el mejor lugar a donde podríamos estar. Ni siquiera se trata de bendiciones materiales. Es que nuestra vida, hermanos, eterna, la vida eterna que portamos hoy por el Hijo, por pertenecer a este reino de los cielos. Por eso que hacer la voluntad de Dios no es una opción. Cuando entramos al reino de los cielos, esta es la vida de Dios, hacer su voluntad.
no es un esfuerzo, no merezco que Dios me felicite porque hice su voluntad y porque soy tan bueno, que Dios me bendice. Hermano, no tiene otra opción. El reino de los cielos se hace la voluntad de Dios, y hacer su voluntad de Dios es un privilegio, es un gozo. Señor, ¿puedo escuchar tu voz de nuevo? Yo que estaba fuera del Edén, me entraste, fui trasladado al reino de tu amado Hijo, fui cambiado de dirección. El Señor nos cambió nuestro domicilio espiritual. Era las tinieblas y ahora es el reino de la luz, del reino al que no teníamos participación y que el diablo no va a tener más participación. Dios sí envió a su Hijo para que nosotros pudiésemos tener esta redención gloriosa. Estamos de vuelta en el reino de los cielos. Qué glorioso, qué hermoso es nuestro Dios. ¿Cómo no vamos a adorar a Dios? ¿Cómo no vamos a entregar nuestra vida a nuestro Dios? ¿Qué más podemos esperar de Dios? ¿Qué bendición más estamos esperando de Dios si nuestra vida le pertenece a la eternidad? Aleluya. Teníamos entonces, ¿cierto? Había una potestad sobre nosotros, un poder, pero el Señor lo derrotó. Él derrotó la muerte, la autoridad que había sobre nosotros. Fuimos trasladados, o sea, no solamente nos sacó de la potestad, sino que nos trasladó. No solamente como que nos perdonó, ya bueno, ustedes obedecieron al diablo, ya no van a tener la autoridad de las tinieblas, sino que además nos trasladó al reino de los cielos, ¿verdad? Y ahora tenemos participación en este reino espiritual y podemos hacer la voluntad de Dios. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 10. No sé si voy muy rápido, pero no quiero perder la línea de este mensaje. Lucas, capítulo 10. Eh, 10, 11. Dice: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Quién está diciendo esto? Son 70 discípulos que Jesús envió y encomendó y les dijo: vayan y prediquen. Y algunos rechazaron este mensaje. Y los que rechazaban el mensaje, ellos dicen que, no sé si era un simbolismo, pero se sacudían el polvo, en el fondo se sacaban el polvo de la ciudad que habían pisado, y dicen: sabed esto, que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Dios, cuando vino con su reino, y sabemos cuál fue el mensaje de él: el reino de los cielos se ha acercado. Y es hermoso porque el reino del que no teníamos parte, no solamente Dios nos invita, sino que Él lo acercó a nosotros. Pero además encomienda a estos discípulos y les dice: vayan y prediquen que el reino de los cielos se ha acercado. Ahora fuimos trasladados al reino de los cielos, pero además el Señor nos da esta potestad de que nosotros vayamos a predicar y a pregonar que el reino de los cielos se ha acercado, porque este reino ha entrado en nosotros. Miren el versículo 17 en adelante, Lucas 10, 17. Dice: y volvieron los 70 con gozo. Estos 70 que fueron a evangelizar, mire, volvieron con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí que os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. No sé si se da cuenta de cómo va escalando esto, ¿cierto? Ya, perdonado por Dios, pero además trasladados al reino de su amado Hijo. Somos parte del Señor, podemos hacer su voluntad. El reino de los cielos lo podemos predicar, ¿verdad? Podemos predicarlo, pero además el Señor ahora nos da la autoridad y el poder para vencer toda fuerza del enemigo. Todos los demonios, hermano, yo les doy la potestad sobre toda fuerza del enemigo. Entonces no solamente ahora pertenecemos a este reino, aleluya, sino que ahora usted tiene autoridad sobre aquella potestad en la que usted antes estaba sometido. Porque nosotros esa potestad estaba sobre nosotros, pero ahora el Señor nos dice: pero ahora yo te doy poder sobre toda potestad del enemigo. O sea, toda esta potestad oscura, maligna, y este poder del diablo que estaba operando en los hijos de desobediencia y todavía opera, y de la cual nosotros éramos parte, Dios nos permite a nosotros tener autoridad y potestad. Ahora, ¿quién tiene la potestad?
el Hijo de Dios y la puso en nosotros. El Hijo de Dios está en nosotros. Tenemos autoridad, entonces los demonios, o sea, los discípulos dicen, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ahora, hermano querido, no solamente tenemos participación en una congregación, en una iglesia o una vida nueva, sino que además ahora estas huestes malignas, esta naturaleza espiritual opuesta a la voluntad de Dios, se nos sujeta. ¿Cuántos saben que los demonios se nos sujetan y huyen? Eso es poderoso, hermanos. Eso no es solamente un don espiritual, es una transformación del cosmos espiritual. O sea, que nosotros ahora podamos expulsar al demonio que antes me ataba y que yo no podía hacer nada y que estaba ciego, no podía ver, estaba paralítico, quebrado espiritualmente, y que ahora yo encima pueda expulsar a ese demonio que me ataba. Esa es la obra del Señor en nuestras vidas. La tiniebla no tiene autoridad sobre los hijos de Dios. La oscuridad no va a prevalecer, no puede, porque Dios le ha dado la autoridad para vencer la autoridad que antes operaba sobre usted. Usted puede vencer al enemigo, no por usted, sino porque dice, yo te doy potestad para hollar a estas serpientes y escorpiones. De él viene la autoridad. ¿De quién? Del rey que está sentado en el trono. Entonces ese rey que está sentado en el trono, el Señor eterno que expulsó a Satanás, dice, ¿sabes qué? También te voy a dar a ti la potestad para que expulses a Satanás. Y Jesús dice que cuando ellos volvieron de esta misión y le dicen, Señor, los demonios huyeron cuando fuimos en tu nombre, cuando llevamos el reino, el Señor dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Hay distintas interpretaciones sobre eso o explicaciones sobre ese momento de Jesús. Una es que Jesús está señalando el evento histórico, podríamos decir, que leímos en Isaías. Como que el Señor ve ese instante de Isaías 14, 9 parece, cuando dice, oh, cómo caíste del cielo, oh, te vi cómo fuiste arrojado. Y acá el Señor está diciendo, yo vi a Satanás caer del cielo. Esa es una forma. Otra explicación es que Jesús ve de forma literal y temporalmente, es decir, en ese preciso instante, al diablo caer, porque el reino de los cielos estaba llegando a la tierra, por lo que el enemigo fue vencido. Entonces hay algunos que explican y dicen, bueno, el reino de los cielos vino en ese instante, entonces en ese momento el enemigo fue arrojado desde el cielo por tierra. Y hay una tercera que yo creo que es una especie de interpretación, no sé si propia, pero mezclando estos dos aspectos, creo yo que es una especie de recordatorio. El Señor lo que está viendo es viendo esa imagen histórica de Satanás siendo arrojado del cielo, ¿verdad? Cuando comete el pecado, Dios lo expulsa y el Señor está viendo esa misma imagen. Y lo que yo entiendo es que cada vez que el Señor se acerca con su reino, cada vez que el Señor viene con autoridad, cada vez que se hace su voluntad, es como una especie de recordatorio al enemigo. Recuerda, Satanás, cómo caíste, recuerda el porrazo que te pegaste cuando el Padre te expulsó del cielo y cómo caíste así de fuerte. Entonces cuando los discípulos empiezan a predicar, los demonios empiezan a huir, Jesús está viendo esa imagen de Satanás cayendo del cielo. Es decir, que está recordándole al enemigo, no tienes autoridad sobre el reino de los cielos, porque estos discípulos están en el reino, entraron al reino, fueron trasladados al reino del amado Hijo. Entonces, cuando se hace la voluntad de Dios en el cielo, así como en la tierra, es un recordatorio al enemigo de que él fue arrojado de los cielos, que no tiene autoridad, que todavía le duele el chichón en la cabeza de esa caída estrepitosa que tuvo de los cielos, porque fue expulsado en el lugar donde se hace la voluntad de Dios. Entonces nosotros ahora que entramos al reino de los cielos, que podemos hacer la voluntad de Dios, hermano querido, es un recordatorio diario para el enemigo de que está en el suelo, de que fue arrojado, de que en nuestra vida, en nuestra familia, no tiene autoridad, no hay espacio para Satanás, no hay lugar porque hacemos la voluntad del Señor. Cada vez que usted decide amar al Señor y vencer las obras de la carne en su vida, cada vez que usted se resiste al diablo y usted dice, no, yo voy a honrar a mi Dios, yo no voy a caer en esto, no voy a caer en esta tentación, en este pecado, no voy a cometer eso, sino que voy a honrar a Dios, el enemigo vuelve a caer del cielo, hermano, no literalmente, pero es un recordatorio de que él cae, de que no tiene autoridad en el lugar donde está el reino de los cielos, obrando con poder y autoridad. Tenemos que seguir recordándole al enemigo cuál es su posición, querido hermano.
Tenemos que seguir viendo al enemigo cayendo del cielo como un rayo fuerte, golpeándose, estrellándose con todas sus huestes y con todas sus potestades, con todas sus autoridades que le han sido dadas, porque lo siguieron además otros miles de demonios que hoy operan con él, pero cuando nosotros fuimos trasladados al reino del amado Hijo, no tiene autoridad. Yo creo que es tiempo que nosotros nos levantemos como personas que entienden nuestra posición espiritual en la tierra. Porque podemos tener posturas de distinto tipo, un equipo de fútbol, un sector político, un candidato el próximo domingo, da lo mismo, hermano, todas las cosas en las que nos podamos pelear como seres humanos, pero espiritualmente hay dos realidades. Espiritualmente hay dos realidades y eso es lo más importante de todo lo que existe, la realidad espiritual. Y en esa realidad espiritual usted tiene dos opciones, está en la luz o está en las tinieblas. ¿Qué es lo que nosotros alimentamos a diario? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Nosotros tenemos que empezar a tener más conciencia de que somos del bando ganador, de que somos del reino de los cielos, de que nuestra vida está inscrita en el reino de los cielos, de que tenemos participación de las obras de Jesús contra el diablo, de que somos ganadores, de que somos vencedores, de que el enemigo no puede hacernos daño. Sabemos que Dios puede permitir obras del enemigo todavía, ¿sí? Hay distintos ejemplos ahí en la Biblia, está el típico ejemplo de Job, donde el diablo viene de rodear la tierra y se le presenta a Dios, le dice, permíteme tentar un poco a este Job que se supone que es tan justo y que te adora y que es tan correcto, veamos si que yo le hago un poco de sufrimiento, cómo se va a comportar. Y Dios se lo permite, le permite pasar por situaciones, le permite enfrentar ciertas cosas al ser humano, al hijo de él, permite que el diablo nos zarandee de vez en cuando. Lo que nosotros tenemos que saber, querido hermano, es que si estamos en el reino de los cielos, que si hemos sido elegidos para ser partícipes del reino de los cielos, nosotros ante cualquier circunstancia, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? La voluntad de Dios. Esa es la respuesta de alguien que participa en el reino de los cielos. Esa es la respuesta de alguien que ha sido trasladado al reino de su amado Hijo. Hacer la voluntad de Dios. Señor, me duele esto, está difícil, la circunstancia en la que estoy pasando, la adversidad a veces es el diablo, a veces nuestra carne o a veces son las circunstancias de la vida. Pero lo cierto es que a veces nos va a tocar lidiar con cosas. ¿Y cómo vamos a responder nosotros? Como digo, la respuesta es eso, es hacer la voluntad de Dios. Voy a responder conforme al que me gobierna a mí. No voy a responder conforme a mi voluntad, conforme a mi criterio. No me voy a oponer, Señor, a tu trono. Yo no voy a poner otro trono, no voy a establecer otra autoridad en mi vida. Tú eres mi autoridad, tú eres mi Señor, voy a hacer tu voluntad. Yo quiero obedecer a tu voluntad. Y cuando obedecemos a su voluntad, las tinieblas huyen. Porque en ese lugar no hay espacio para Satanás. Donde se hace la voluntad de Dios, Satanás cae como un rayo. Es echado fuera, los demonios se sujetan, los demonios huyen. ¿Cuántos se gozan de que los demonios se les sujetan y huyen? Amén. ¿Seguro? Versículo 20 dice, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Obviamente es una forma de una expresión de Jesús. Nos regocijamos porque las cosas que Él hace son maravillosas. Pero el Señor está diciendo, no solo se alegren por eso, hay algo más profundo por lo cual alegrarse. Y es que son parte del reino de los cielos. Es decir, que los demonios huyan, que las potestades arranquen, que la enfermedad desaparezca, es maravilloso, es glorioso, pero eso en realidad obedece a que nosotros fuimos trasladados al reino de los cielos. En el fondo, la alegría principal que nos sostiene a nosotros no son estas bendiciones o los poderes o los dones del Espíritu, sino es que el Señor está diciendo, pero alégrate más sobre todas las cosas de que estás inscrito en el reino de los cielos, porque todas esas otras cosas obedecen al derecho que yo te he dado por tener la ciudadanía en el reino de los cielos. Tenemos un derecho, tenemos una autoridad que nos es conferida por Dios, pero ¿por qué? Porque somos del reino de los cielos, porque nuestros nombres están inscritos en el reino de los cielos, hermanos. Estamos inscritos allí.
Qué gloria, qué hermosura. ¿Habrá algo más en que podamos gozarnos? ¿Habrá algo más en que podamos regocijarnos? Ellos se gozaban, no, Señor, vinieron contentos, dice que vinieron con gozo. Señor, los demonios fuimos y arrancaron y poníamos las manos y los demonios huían, las personas eran liberadas. Y le dice, sí, pero sabes que hay algo más hermoso por lo cual te puedes alegrar y gozar. Y es que vas a vivir conmigo para siempre. Es que vas a estar en la eternidad conmigo. Estás inscrito, tienes una ciudadanía. Podría ser que el demonio se sujetó o huyó, pero eso va a ser algo temporal. Pero la eternidad que yo te he dado, tu inscripción, la ciudadanía que tienes. En otras palabras, todos estos dones del Espíritu, todas estas cosas y obras maravillosas son en realidad un derecho producto de la ciudadanía que usted tiene. Cuando usted tiene la ciudadanía en un lugar, en un país, en una nación y tiene derechos sociales o de cualquier tipo por ser ciudadanos de allí, es en realidad eso, ¿cierto? Son derechos que usted tiene por ser parte de una ciudadanía. Nosotros, por ser parte del reino de los cielos, tenemos derechos que el Señor nos dio, y eso es que tenemos autoridad sobre cualquier hueste del enemigo. Y hoy nos vamos a levantar con gozo, de decir, Señor, gracias. Todavía estoy pasando algunas situaciones, pero gracias porque estoy inscrito. Estoy inscrito y eso es lo más importante, Señor. Y a su debido tiempo van a oír todas las huestes malignas. El Señor va a reprender, va a sacar, va a hacer retroceder al enemigo en tu vida, en tu familia. No tiene autoridad, hermano. No le dé más autoridad de la que tiene al diablo. No le dé la autoridad que no tiene en su vida. Entonces nosotros a veces hablamos con un lenguaje de que pareciera que el diablo tiene más autoridad que Dios en nosotros. ¿Por qué le tememos a alguien que ya fue derrotado y que fue arrancado y sobre el cual tenemos potestad y autoridad? Llenémonos de esta fe, de este gozo, de esta alegría, porque los demonios se sujetan. Aún los demonios creen y tiemblan, hermano. No tiene opción el diablo contra usted, contra su vida. Tenemos este gozo. Voy a dejar lo que sigue para el siguiente domingo, que también me toca estar acá, y vamos a terminar acá. De hecho, me alargué un poco más de lo que pretendía en el mensaje, pero hoy día, hermano, vamos a hacer una oración y yo quiero hacer una invitación. Yo no sé si hay alguien acá que nunca ha dado un paso para decir, yo quiero pertenecer al reino de la luz. Yo quiero ser hijo de Dios, yo quiero tener esa potestad, yo quiero ser parte del reino de la luz. Si hay alguien acá que nunca ha hecho una oración para determinar su vida, decir, yo voy a entrar a este reino, yo quiero estar inscrito, quiero tener esa ciudadanía espiritual, yo hoy quiero hacer esa invitación. Si es que alguien nunca ha hecho una oración de decir, yo quiero estar inscrito en el libro de la vida, yo quiero estar inscrito en los cielos, yo quiero ser un hijo de Dios, y quiero hacer esa invitación, alguien va a orar por usted en su lugar. No le vamos a pedir nada, solamente quiero hacer esa invitación porque es lo más importante que nosotros podemos hacer. Es lo más hermoso que usted puede experimentar. No significa que de inmediato van a desaparecer todas tus aflicciones, pero sí que vas a tener vida eterna. Vas a entrar al reino de los cielos. Vas a participar de un reino eterno. ¿De qué sirve vivir una vida lejos de Dios? La vida va a terminar en algún momento, pero el Rey de Gloria va a permanecer por los siglos de los siglos. Quiero hacer esa invitación. Vamos a orar y vamos a cerrar nuestros ojos. Y si alguien hoy quiere hacer esa oración y nunca la ha hecho, yo le voy a pedir que pueda levantar su mano. Si es así, si alguien va a orar por usted en su lugar, para que entre al reino de los cielos. Quiero hacer esa invitación. No sé si alguien que tal vez nunca lo ha hecho y quiera hacerlo hoy, este es un momento de decidir entrar al reino de los cielos. Si no es así, vamos a orar, ¿verdad? Tal vez alguien que viene por primera vez o segunda vez y quiere hacerlo. ¿Nadie por hoy? Amén. Vamos a orar entonces. Vamos a orar en este instante y vamos a tener una oración, hermano querido, de autoridad. Vamos a tener una oración de gozo porque tenemos autoridad, porque estamos inscritos en el reino de los cielos, pero también tome toda autoridad
Ahí sí. Este es su lugar de adoración y de honra a Dios, y donde se le da la honra al Señor y donde se establece su voluntad, no hay autoridad para el enemigo. Entonces vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor, vamos a decirle gracias Señor. Cantamos delante de una canción: potestades huyen, tinieblas retroceden ante ti, glorioso Rey, y vamos a hacer retroceder todo lo que el enemigo ha querido traer, ha querido ofender, ha querido dañar, y usted tome autoridad de decir: enemigo, no tienes autoridad sobre mi vida. Dios, hoy vamos ante ti, te damos gracias Señor porque nos has redimido. Fuimos trasladados al reino de tu amado Hijo, Jesús. Gracias, gracias, porque nuestra condena era la misma del diablo. Pertenecíamos y estábamos atados por el poder del diablo, pero tú nos trasladaste y con gozo damos gracias al Padre que nos has hecho aptos para ser parte de los hijos de luz. Gracias, Padre, gracias, con gozo. Hoy nos invade el gozo, la alegría de decir: Señor, tenemos una ciudadanía en el